¡Qué horror! ¡Hay 2 serpientes en la cama!, gritó un caballero romano y se dispuso a matar a los reptiles. ¡Quieto, señor!, gritó un esclavo. ¿No sería mejor que pidieras a un adivino que te dijera el significado de esta extraña señal? Llamaron a un adivino. Miró a las criaturas mientras se retorcían y señalando a una y luego a otra, dijo: «Si matas a esta, morirás pronto. Si matas a esa, morirá tu mujer». El romano reflexionó un momento. Entonces mató a la primera y la segunda escapó. Y poco después, así dice la vieja leyenda, murió. Amaba a su esposa Cornelia más que a su propia vida. Este buen romano era Graco, y sus 2 hijos fueron conocidos como los Gracos. Uno era Tiberio, nacido en el 168 o 163 a.C. y muerto en el 133 a.C., y el otro, Gayo, nacido hacia el 154 a.C. y muerto en el 121 a.C. Murieron unos 20 o 30 años antes de que naciera Julio César. Tiberio fue elegido tribuno, un hombre del pueblo. Cualquiera de los tribunos podía levantarse en el Senado cuando una ley estaba a punto de ser aprobada y gritar: «¡Veto!». Entonces la ley no se aprobaba. Tiberio era amigo de los romanos más pobres, la plebe. En los primeros tiempos, cuando se arrebataba la tierra a los enemigos de la República, una buena parte se repartía entre el pueblo y nadie podía poseer más de 1 kilómetro cuadrado. En semejante propiedad, un romano podía llevar una vida saludable en el campo, y los campesinos o pequeños propietarios que cultivaban estas granjas eran ciudadanos robustos y honrados que amaban la tierra que habían hecho fructificar. Pero poco a poco, los más ricos, los patricios, se apoderaron de las tierras y las pusieron en manos de sus esclavos, con lo que los trabajadores libres se volvieron pobres e infelices. En el Foro de Roma había una plataforma de piedra elevada 3 metros sobre el suelo. A lo largo de esta plataforma había 2 filas de espolones de bronce de barcos capturados a los enemigos en las luchas marítimas. Tiberio se subía allí, miraba a la multitud de ciudadanos y decía: «Las bestias salvajes de Italia tienen cuevas donde agazaparse, pero a los hombres valientes que derramaron su sangre por la patria no les queda más que el aire que respiran y la luz del cielo. No tienen casas ni hogares fijos. Vagan de aquí para allá con sus mujeres y sus hijos. Cuando está a punto de comenzar una batalla, los generales ordenan a sus soldados que luchen por los hogares que vigilan los dioses del hogar. Pero, ¡ay!, estos hombres no tienen hogares. Los romanos hacen la guerra para enriquecer a los ricos, pero no tienen tierras que puedan llamar suyas». La gente del foro y de las calles más pobres escuchaba estas palabras con gran alegría. Los ricos fruncían el ceño y murmuraban entre sí que había que impedir que Tiberio azuzara a los plebeyos. Hablaron en secreto con un tribuno llamado Octavio. Prometió decir «veto» a cualquier ley que diera tierras a la plebe, y de esa forma no podía hacerse nada. Tiberio subía a la tribuna tras los espolones de los barcos y hablaba de los días felices que llegarían cuando la plebe fuera propietaria de tierras. Pero Octavio siempre estaba allí, listo para decir «veto». El pueblo se llenó de ira. «¡Ya no serás el hombre del pueblo!», gritaron. Octavio fue expulsado del cargo de tribuno, y se aprobó la ley de adjudicación de tierras a los plebeyos. Cuando Tiberio Graco cumplió 1 año como tribuno, quiso volver a ser el hombre del pueblo, aunque esto iba en contra de la norma romana. Los patricios ricos decidieron que no volviera a ocupar el cargo. Su vida corría peligro. La noche anterior a la jornada electoral, una multitud de amigos suyos levantó tiendas frente a su casa para protegerla de posibles ataques. Por la mañana, grandes multitudes de electores cubrieron las laderas de la colina del Capitolio. Aclamaron enloquecidos cuando Tiberio apareció. Pero una banda de opositores se abrió paso hacia él. Palos y cachiporras se alzaron en una guerra mortal. Los hombres se empujaban de un lado a otro. Cientos de romanos murieron. Derribaron a Tiberio de un golpe con un taburete. Un segundo golpe acabó con su vida. Su cuerpo fue arrojado al río y el pueblo, acobardado y abatido, lloró la muerte de su líder. Gayo. Gayo, el hermano menor del valiente romano de cuya muerte acabamos de hablar, era de sangre más apasionada que Tiberio. De hecho, él mismo sabía que su temperamento era violento
y sus palabras a menudo demasiado fuertes. Por eso ordenó a un esclavo que le llevara un tubito de marfil que al soplarlo emitía una nota dulce y grave. «¡Os digo que tan seguro como que estoy aquí!». Entonces se oía un suave fiu del tubito de marfil y Gallo bajaba a un tono más grave. Tras la muerte de su hermano, Gallo vivió un tiempo tranquilo, deseoso de mantenerse alejado de peleas y tumultos. Pero, según cuenta la vieja historia, el espíritu de Tiberio se presentó ante él en sueños diciendo: «¿Por qué holgazaneas, Gallo? Solo hay un camino que tomar. Tanto tú como yo estamos destinados a seguir ese camino. Debemos morir la misma muerte. Ambos debemos sufrir por el bien del pueblo». Y así sucedió que se puso del lado de la plebe, que dio su voto para que él fuera tribuno y durante un tiempo tuvo mucho poder. La plebe lo amaba. Una vez, cuando se iba a celebrar un espectáculo de gladiadores en un lugar público de Roma, los magistrados permitieron a ciertas personas que instalaran gradas alrededor para que se pudieran alquilar asientos. De este modo, el pueblo llano, que no podía pagar la entrada, quedaba excluido de la emocionante escena de los gladiadores en combates. Aunque hoy condenemos el concepto de los combates de gladiadores, si la gente quería ir a ver el espectáculo, no era justo permitir que solo la gente con dinero lo presenciara. Por la noche, el tribuno Gallo Graco dirigió una cuadrilla de obreros al lugar y les ordenó que derribaran las gradas. Al día siguiente, la plebe encontró un espacio libre para ellos y disfrutaron del espectáculo de los gladiadores y alabaron al tribuno. Las tribus romanas eran solo una parte del pueblo de Italia. Los romanos eran hombres libres y ciudadanos. El resto de los italianos no tenía voto en el gobierno de la República. Como decimos hoy en día, no poseían el derecho de sufragio. Gallo quería dar el derecho de voto a los italianos. Los patricios no querían dar el voto a tantos miles de plebeyos. Odiaban a Gallo. Se eligió un trozo de tierra en Cartago, en la costa africana, para que emigraran algunos romanos pobres, y Gallo fue a ese lugar para ayudar a organizar la nueva colonia. Sus enemigos dijeron que había hecho mal su trabajo, y fue convocado a una reunión en la colina del Capitolio para defenderse. Los corazones de los hombres presagiaban malos tiempos. La noche anterior al juicio, los amigos de Gallo vigilaron su puerta. Por la mañana, su esposa se arrodilló, agarró a su hijo con una mano y a su marido con la otra, y suplicó a Gallo que no acudiera a su propia muerte. Pero él salió como un valiente. Los ánimos encolerizados y las palabras airadas desembocaron en golpes, y pronto comenzó una espantosa masacre. A Gallo no le quedaban más que 3 personas, un esclavo y 2 fieles amigos. El pequeño grupo se retiró a un estrecho puente de madera. Los 2 amigos defendieron el paso y fueron abatidos. Gallo y su fiel esclavo murieron juntos en el Templo de las Furias, en la arboleda que hay más allá del puente. La madre de los 2 nobles hermanos vivió en paz durante algunos años en una villa rural, muy venerada por todos los que la conocían. Se erigió una estatua de ella y en su base se esculpieron las palabras en latín Cornelia Mater Graccorum, es decir, Cornelia, la madre de los Gracos. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.